Torturas por dispositivos psicotrónicos, energía dirigida. Intentos de homicidio. Traducido del francés al español por Rudy Andría. Rudy Andría es dueño de este contenido. Pido disculpas por fallas en algunos textos, por fallas del traductor en el internet. Pero lo que vale es la información. Muy señor mío. Con mi carta no deseo agobiarle a preguntas o a demandas extrañas, sobre la existencia en Europa de armas electromagnéticas confidenciales con ondas muy largas, que no son de sus competencias. Además, usted probablemente no está al tanto de su existencia. Busco más bien informaciones sobre armas letales que leen el pensamiento humano a distancia. Conoce lugares secretos de información, de escucha y de transmisión del pensamiento humano por vía terrestre o por satélite, que utilizan ondas cerebrales e inteligentes y que están operativas en Francia y en ciertos países europeos, desde varias décadas. Como un teléfono móvil conectado a la red de comunicación, estas conexiones remotas en una supercomputadora controlada por agentes secretos sobre el propio campo bioeléctrico de una persona, pueden servir para escuchar, manipular, influir o alterar el cuerpo, el cerebro y el pensamiento humano. Busco también testimonios sobre nanotecnologías volátiles, inodoras, magnéticas y peligrosas para la salud, que hacen reaccionar, biológica, caótica y esquizofrénicamente, el cuerpo y el espíritu humano, que están sometidos a ciertas ondas autorizadas por el ARCEP, cuando estas nanotecnologías volátiles son inhaladas por el organismo de la víctima. En el pasado, sufrí daños y torturas, físicas y mentales, inducidas por radiación electromagnética ionizante, inteligente y furtiva, maquillada en trastornos mentales, en nombre de la razón de Estado. Sin embargo, me encantan Francia y su gente, pero en ningún caso los que me torturaron y me trataron como un conejillo de indias telefónico. Estos lugares secretos de transmisión humana por ondas, actividad eléctrica cerebral, se conectan al campo bioeléctrico de una persona. Estas ondas, a veces ionizantes y aún operativas, no detectables hoy en día por las autoridades judiciales y civiles, y poco saludables, pueden leer y manipular fácilmente de modo remoto, los pensamientos y la información contenida en la memoria de una persona. La persona con campo bioeléctrico único es vista como un emisor receptor. Estas ondas pueden acosarla a distancia, hasta en público. Con ondas, actividad eléctrica cerebral, más energéticas, nocivas e inteligentes, estos lugares secretos de transmisión y de escucha del pensamiento humano pueden torturar a una persona de modo furtivo, pueden irradiar un avión en vuelo, para destruirlo sin dejar información en la caja negra, o condicionar a una persona para que odie una religión, un estado como Francia o personas. Ciertas ondas, actividad eléctrica cerebral, energéticas e ionizantes, que provienen de estos lugares secretos, pueden obligar a dos personas a hacer el amor para transmitir el SIDA, pueden conducir a la agresión sexual, romper una relación amorosa o amistosa, matar o dificultar un feto, esterilizar a una persona, hacer muy agresivo un animal, inducir hipertensiones e hipotensiones arteriales peligrosas para la salud, inducir cánceres como la leucemia, provocar atrofias musculares, derretir su fuerza muscular a largo plazo, provocar artificialmente ataques cardíacos o epilepsias. Otras ondas militares, ionizantes e inteligentes, pueden perturbar o destruir fácilmente su ordenador o su teléfono móvil. Pueden manipular sus señas GPS o sus conferencias telefónicas. Pueden adiestrarle sobre el contenido de sus mensajes internet, modificando su significado en el momento de la transmisión. Pueden modificar el sentido de algunas de sus páginas web, antes de su llegada en el alojador. Ciertas ondas, actividad eléctrica cerebral, pueden deteriorar sus órganos vitales o su cerebro, inducir cánceres, quemar su piel por efecto piel, hacer silbar su cerebro, provocar deshidrataciones de su organismo, volverle temporalmente agresivo o vegetativo. Pueden hacerle depresivo o psicótico, alterar sus neuronas, provocar graves síntomas neuromusculares, reducir su capacidad de razonar, hacerle ser suspendido en un examen o una oposición, debilitar sus sentidos, suprimir sus momentos de felicidad, reducir su esperanza de vida o intentar darle ideas obsesivas de suicidio o de homicidio. Así como un viento seco que deshidrata una superficie, el soplo de estas ondas modifican la temperatura de su organismo y desecan, por sudación y por calentamiento de sus células, su organismo en agua.
Meteorólogo de formación, el ruido electromagnético inducido por esta onda, actividad eléctrica cerebral, perturbó a veces el buen funcionamiento de los radares meteorológicos así como el buen funcionamiento de ciertos captadores meteorológicos en comunicación con sus sistemas de medida automatizados. Una persona del servicio secreto que se siente por encima de las leyes, que es depravada y experimenta un placer infinito en escuchar y torturar otro, siempre muestra júbilo sobre la desgracia y el sufrimiento de su víctima y de su entorno. En 1993, nació un proyecto secreto nombrado las 2 columnas de zafiro nocturno. Este proyecto de manipulación mental de los hombres, sistemas electrónicos y persecución a distancia de una persona, con ondas, actividad eléctrica cerebral, que se conectan con el propio campo bioeléctrico de una persona, consiste en transformar una realidad en una realidad delirante. Los atentados del 11 de septiembre muestran bien la gran facilidad de los terroristas hasta torpes y muy numerosos, pero ayudados posiblemente por ondas, actividad eléctrica cerebral, actuar simplemente y con toda tranquilidad. Estas ondas nocivas e inteligentes son capaces de neutralizar de modo remoto, durante algunos instantes, el pórtico de seguridad de un aeropuerto, de inhibir ciertos sistemas de filtrado y de seguridad y de desviar o de inhibir la atención de ciertos agentes de seguridad. Son ondas, actividad eléctrica cerebral, de fuerte energía, que vienen de satélites espías geoestacionarios y que pueden provocar los síntomas del AUF o accidente cerebrovascular. Pérdida de la motricidad, pérdida de la sensibilidad, disturbio del lenguaje, pérdida de la vista, pérdida del conocimiento. También es la causa de la muerte de 2 presidentes africanos y del fin del apartheid en África del Sur, para la más grande felicidad de todos sus habitantes. Siendo bien programadas, estas ondas, actividad eléctrica cerebral, conectadas al campo bioeléctrico de la víctima, pueden dar a la víctima algunas ideas que ocupan u obsesionan su espíritu, hasta el punto de incitarla a cometer actos reprensibles, como agresiones y las violencias. Estas ondas pueden conducir al crimen o al odio de una religión, de un estado como Francia o de una persona. Personas anónimas bajo uno de los gobiernos de Jacques Chirac, me informaron verbalmente de que una organización criminal secreta y corrupta, vinculada a la CRI, a la DCE, a la defensa francesa, procuraba asesinar a individuos de modo furtivo, ionizándolos con ondas nocivas e inteligentes que provienen de una red de satélites espías pertenecientes a la defensa francesa. En una democracia, por poderosa que sea, donde los gobiernos son ciegos sobre la existencia de esta nueva dimensión de la inteligencia, el manipulador por ondas reina como dueño. El poder y el presidente de un país pueden convertirse en marionetas, para la desgracia de todos sus habitantes. Si un día, estas ondas pudieran conectarse al campo bioeléctrico de todos los habitantes de la Tierra, podrían alcanzar el control inconsciente total de la mente por algunos individuos, en el cual la vida es menos que la vida y cada uno de nosotros menos que nada. Para la DCE/DST, el mantenimiento de un blanco vivo bajo radiaciones electromagnéticas se ha convertido en un deporte internacional. Pueden participar todos los que conocen estos canales electromagnéticos militares, en donde se producen las torturas por ondas. Estos verdugos y acosadores de la DCE/DST, aún impunes hoy en día, a menudo envían, de modo automático, hacia el cerebro de su víctima, ondas radares de voces depravadas que cantan unos fragmentos de la Marsellesa. Estas ondas nocivas, con voz profana y despectiva, procuran calumniar a la gente con falsas verdades, inhiben el pensamiento crítico de la víctima, para impulsar la perversión en contra de estas personas. Estos perversos narcisistas de la DCE/DST, se dicen patriotas y siempre procuran poner el Estado francés como víctima. Así, se arrogan el derecho de irradiar a su víctima, con ondas nocivas e inteligentes, en nombre del Estado francés. Su última táctica, basada en la amenaza y la discredibilidad, es seducir a la policía y a la justicia para hacer pasar la víctima por un enfermo mental e irresponsable de sus actos. En el miedo y el sufrimiento, la víctima presenta denuncias repetidamente. La repetición de las denuncias disminuye la gravedad del caso que se convierte inverosímil para la policía. Todos sabemos que es fácil eliminar de la sociedad a una persona considerada como peligrosa y amenazante por las autoridades judiciales. Estos perversos narcisistas de la defensa francesa siempre se arrogan el mejor papel: ser buenos y dedicados a la gente.
Su uniforme se erige en protector de Francia, induce una creencia falsa que convence a los demás. Estas mentiras, bajo cubierto del secreto defensa, importan poco para estos verdugos y acosadores. Utilizan la salud de la víctima, en repetidas ocasiones, para hacer que la víctima se hunda en la ansiedad, la depresión y la leucemia. No dejarán de sembrar dudas sobre la honra desde la víctima hasta su muerte. Estos agentes de la XE/DST son verdaderos camaleones, capaces de socavar en la sombra la intimidad de la víctima por sus conocimientos militares y sobre todo por el uso de armas de alta tecnología. Según Portugal, algunos torturadores sádicos e impredecibles de la defensa francesa, todos varones, han experimentado un placer extremo en irradiar a mujeres en Europa, a manera de un teléfono móvil conectado a su red de comunicación. Todos obsesos por las ondas nocivas e inteligentes, incapaces de verdadera relación emotiva, a estos torturadores misóginos de la XE/DST, presos frustrados por una división militar secreta, les encanta tomar a las mujeres como objetos, para divertirse con ellas con ondas. Sus víctimas son objetos de juegos, de codicia y de placer. Algunas mujeres, demasiado maternales, cariñosas, dedicadas y amables, son percibidas como mujeres débiles por el depredador encerrado y cuya existencia está vacía. Siendo presas fáciles, algunas mujeres han sido torturadas por ondas nocivas e inteligentes para que sean incitadas a la depresión o al suicidio. Portugal e Italia respectivamente censaron varios casos de mujeres víctimas de ondas nocivas e inteligentes que provenían de satélites militares de la defensa francesa. Si un hombre clarividente procura defender a una mujer víctima de torturas descubriendo la verdad, estos manipuladores depravados se apropian de las calidades de la víctima para trasladar sobre ella sus propias perversiones. Bajo un campo electromagnético, la vista puede ser extremadamente debilitada, la concentración puede ser confusa. Circular sobre dos ruedas multiplica los riesgos y los peligros. Si tengo la oportunidad, preferiría morir en vida mía, decía Coluche. Los Mengele de la defensa francesa, vinculados a la XE/DST, se entregaron a numerosas experiencias, a distancia, con ondas nocivas e inteligentes sobre seres humanos. Estos militares Mengele a la francesa trabajaron en la lenta degradación del organismo humano sometido durante largos años a ondas nocivas e inteligentes. Estos últimos 25 años, practicaron un cierto número de experimentos atroces sobre seres humanos sometidos a largo plazo a ondas nocivas e inteligentes de fuerte energía. He aquí una breve lista de las experiencias realizadas por la defensa francesa. Someter a un test la resistencia del organismo en las ondas intensas, estudiar la descalcificación ósea, procurar atrofiar y modificar el cuerpo humano, estudiar los efectos alucinógenos de las ondas, estudiar los efectos psíquicos y las alteraciones de la percepción, estudiar la modificación del organismo a largo plazo, estudiar la esterilización por desecación de los hombres y de las mujeres, estudiar la privación de sueño, estudiar la desecación del organismo en agua, disminuir o acelerar el ritmo cardíaco, estudiar la degradación a largo plazo de la salud así como muchas otras experiencias atroces. Por muchos años y contra mi grado, estos Mengele de la defensa francesa realizaron en secreto un cierto número de experiencias bárbaras sobre mi organismo, sin haber jamás expresado el menor pesar. Desgraciadamente, obtuve pocas informaciones y testimonios sobre estas armas electromagnéticas evolucionadas e inteligentes, que permiten, gracias a la longitud considerable de sus ondas, la escucha y la lectura del pensamiento humano. Excepción debe ser hecha para algunas de mis estancias en Londres y en Portugal. Me dirijo a la defensa francesa. ¿Tiene algo la policía para que las víctimas sean indemnizadas? En Francia, las torturas por ondas, actividad eléctrica cerebral, son cubiertas por el secreto defensa. Tiene usted en sus ficheros los restos de informaciones, los principios de pistas, testimonios de víctimas sobre la existencia de estas armas electromagnéticas de alta tecnología, que permiten, por vía terrestre o por satélite, escuchar, leer, manipular e influir de modo remoto el pensamiento humano. Estas armas evolucionadas ya les costaron la vida a varias personas en el pasado. Estas informaciones me interesan, como sujeto y víctima olvidada, para mis futuros informes y acciones en justicia sobre esta parte sombría y desconocida de la historia de Francia, de Europa y del mundo.
sobre los diagnósticos médicos sospechosos, que han sido maquillados por los servicios secretos como trastornos mentales en Francia, esquizofrenia, persecución, paranoia. ¿Tiene usted testimonios de pacientes y de víctimas que se quejan de persecución, de lectura del pensamiento o de influencia cognitiva por gasondas o nanoondas? ¿Tiene informaciones sobre agencias gubernamentales de armamento que hacen investigaciones secretas sobre seres humanos para la futura evolución del armamento en el mundo? ¿Dónde puedo encontrar los listados que contienen detalles sobre las longitudes de onda y las energías irradiadas sobre mi persona? En el pasado, durante una breve estancia en los Países Bajos, mi ordenador Wi-Fi fijó páginas web que predicaban la doctrina nazi. Estas mismas páginas efímeras desaparecieron, sin dejar rastro sobre mi navegador web. En el mismo momento, unas ondas me quemaban la piel. ¿Quién pudo enviarme ondas Wi-Fi de energía intensa, viniendo posiblemente de lejos, conteniendo mensajes odiosos y hostiles hacia mi persona? ¿Conservó mi ordenador rastros de estos sitios web? ¿Qué tipo de información quisieron introducir definitivamente en mi ordenador? Los días siguientes, la DST neerlandesa me siguió. A pesar de mi gran gentileza, durante algunos días, fui percibido como un individuo peligroso por los Países Bajos. Para desembarazarse de una víctima, de vacaciones en el extranjero, la DST francesa, dueño de las ondas militares de todo color en Europa, tiene la tendencia lastimosa, por la desinformación y la manipulación de los ordenadores, de hacer pasar a la víctima como un agente secreto o un individuo peligroso que perjudica los intereses del país. A esta víctima, acosada, puesta en peligro y seguida por los servicios secretos del país, se la hace vigilar, acosar y perseguir por agentes sospechosos y suspicaces que mantienen sus distancias enfrente de la víctima sin haber sido ni un agente secreto ni un individuo peligroso, y jamás viví este tipo de persecución en otros países europeos como Portugal, Inglaterra e Italia. Al final de mis vacaciones, para excusarse de estas equivocaciones tempranas y manipuladas por la DST francesa, estos fantasmas de la sombra, que me habían seguido, dejaron mensajes de información sobre mi camino, para ayudarme un poco, antes de que yo vuelva a Francia. Vi a ciertos agentes secretos de estos países europeos, que procuraban comunicar conmigo, hacerse acosar un poco por ondas por satélite. Habiendo sido víctima de torturas y de brutalidades prolongadas por acoso electromagnético nocivo e inteligente de muy baja frecuencia que provocaba sufrimientos físicos y mentales fuertes y crueles, y jamás supe la identidad de mis agresores de la sombra, ni sus motivaciones para torturarme y escuchar mis pensamientos con ondas, actividad eléctrica cerebral, nocivas e inteligentes. ¿Tendría fuentes o testimonios que me abastezcan sobre estos criminales de la sombra? ¿Tendría hoy la capacidad de identificar a los autores implicados en estos actos de torturas físicas por ondas, actividad eléctrica cerebral, nocivas e inteligentes sobre mi persona? ¿Tendría elementos de información para identificar a otras personas, actuando de otro modo que con la ayuda de las ondas, para emitir añagasas y para borrar todo rastro sobre la víctima y sobre los verdugos por ondas nocivas e inteligentes que pueden incriminar el Estado francés de crimen contra la humanidad? En el pasado, para obtener la autorización clandestina de un ministro francés de irradiarme por ondas nocivas e inteligentes, la DST me acusó sin razón de perjudicar a los intereses de Francia. Su misión consistía en destruir mi personalidad y mi salud. Un fondo secreto de cerca de 250.000 euros por persona ha sido dedicado a la financiación de los agentes del Estado francés encargados de eliminarme y de asfixiar el asunto. Los responsables más privilegiados hasta percibieron el equivalente de 2 casas bien equipadas. No vale la pena con tales cantidades de dinero hacer esfuerzos para eliminarme de la sociedad francesa. Claro que todos los estados, incluso las democracias, deben disponer de servicios cuya existencia es oficial, pero cuyo funcionamiento es protegido por el mayor secreto. Francia no hace excepción a la regla, y la simple lógica quiere que una parte de sus presupuestos escape de las habituales leyes de gestión de los fondos públicos. Por desgracia, algunos de estos fondos secretos sirvieron para torturarme cruelmente con ondas nocivas e inteligentes. La última arma para eliminar, eficazmente y sin ningún rastro, a una persona en Francia. Los servicios secretos de la DST.
Son los criminales de la XC/DST, habilitados para torturar y para matar, que se enriquecen destruyendo a la personalidad y la salud de personas inocentes con ondas nocivas e inteligentes, a petición de ciertos hombres de poder. Sin la identificación de los autores de estas torturas injustificadas que abusarán de mi gentileza, de mi fragilidad, de mi vulnerabilidad y de mi hándicap, sin el establecimiento de un conjunto de pruebas técnicas y científicas, sin saber el lugar de procedencia de estas ondas de muy gran longitud, solo con un sentimiento de inferioridad y de miedo, y jamás podré alumbrar la justicia en la reconstitución de los actos de tortura, penas y tratamientos crueles, inhumanos y degradantes sobre mi persona. El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos está dedicado a uno de los valores más fundamentales de una sociedad democrática, ya que declara que nadie, incluidos los minusválidos neurológicos y mentales, puede ser sometido a la tortura, a penas o tratamientos inhumanos o degradantes, ni a ondas ionizantes. Nadie puede ser tomado por un loco ni por un conejillo de indias para su franquicia. Le recuerdo que el término tortura designa todo acto por el cual dolores o sufrimientos agudos, físicos o mentales, son intencionalmente infligidos a una persona especialmente con el fin de conseguir de ella o de una tercera persona informaciones o confesiones, con el fin de castigarlo por un acto que ella o una tercera persona cometió, de intimidarle o de hacer presión sobre ella o de intimidar o de hacer presión sobre otra tercera persona, o por otro motivo fundado sobre una forma de discriminación cualquiera que sea. Soy víctima, contra mi voluntad, desde los años 1980, de científicos irresponsables financiados por las instituciones de armas, entonces quedé incapacitado neurológica y mentalmente en más de 2/3 partes, debido a las torturas y palizas por ondas, actividad eléctrica cerebral, de alta energía, conectadas en mi campo bioeléctrico durante muchos años. Psicológicamente humillado, degradado, irradiado en algunas zonas militares y policiales protegidas en Francia y no reconocido por el Estado francés como víctima de estos daños y de violencias corporales y mentales. Le ruego acepte mis mejores deseos.